Demócrito postuló los átomos, estamos hablando más o menos en el siglo IV, poco más antes de Cristo. Demócrito los postuló. La palabra átomo significa sin división, pero pues no voy a ampliar acá. Bueno, y él decía, solo existen átomos y el vacío. Se necesita el vacío para que exista el movimiento. Pero si no estoy mal, creo que el que demostró realmente la existencia de los átomos, aunque esto es un proceso también, fue Einstein con el experimento, se me escapa en este momento el nombre, profesor Gerardo, si me acuerda. Es probablemente el movimiento browniano, ¿verdad? Exactamente, el movimiento browniano. Pero yo quiero llegar a esto. Luego hay unos modelos atómicos que uno ve, por ejemplo, en las cartillas de física. Entonces hay un modelo donde muestran el protón y el neutrón en el centro del átomo y los electrones girando de esta manera, más o menos como una especie como de estrella, digámoslo de esa manera. Pero hay otros modelos, hasta llegar a un modelo actual, no me acuerdo si es el modelo de Schrödinger, donde prácticamente no se sabe dónde están los átomos. Entonces yo he visto ese desarrollo como del modelo atómico. Pero entonces, como le dije, quiero que empecemos despacio. Lo primero, el átomo está constituido, es que usted nos nombró ahorita muchas cosas, nos nombró ion, nos nombró también el acelerador de hadrones. Entonces, ¿qué es un hadrón? ¿Qué es un ion? Luego un quark. Entonces nos podemos confundir un poco y usted es el experto. Entonces quiero que empecemos despacio. ¿Cómo está constituido el átomo? ¿Y dónde están esas otras partículas que usted menciona? El ion, el hadrón, el quark, la cuerda, cuando se habla de teoría de cuerda. Entonces empezar como desde lo mínimo. ¿Quién realmente descubrió el átomo? También estaría en esa pregunta. Podemos ir haciendo despacio. ¿Y cuál es el modelo atómico en este momento que los científicos aceptan? O sea, ¿cuál es el modelo atómico que uno diría, entre comillas, verdadero? Yo sé que esto está muy amplio, pero vamos por partes, profesor Gerardo. Bueno, a ver, sí, efectivamente la idea atomista de la naturaleza ha estado siempre con nosotros. Y a menudo se cita a Demócrito, ¿ah? Y Demócrito de alguna forma es una especie de santo patrono de la disciplina, en el sentido de que es el atomista por excelencia en los registros históricos. El mismo Demócrito citaba en realidad a su maestro, Leucipo. En realidad él siempre decía que era su maestro quien le indicaba que solo existían átomos en la naturaleza, ¿no? No parece haber mucha evidencia de la existencia de Leucipo, pero digamos que si respetamos los dichos de Demócrito, entonces sería Leucipo, el maestro de Demócrito, quien propuso la idea de átomos. Seguramente la idea de una realidad que es discreta y que llega a elementos fundamentales es muy antigua, aunque digamos que los registros nos indican pues a Demócrito y a Leucipo como los primeros atomistas desde entonces. Yo no diría que el descubridor de los átomos es Einstein, ¿verdad? Hemos caído ya en una especie de actitud, creo yo, de atribuirle todo a Albert Einstein. Me parece que una actitud equivocada, exagerada y demasiado en el mainstream. Yo no lo veo así. Einstein explicó el movimiento browniano con el movimiento atómico, y desde luego que es una especie de evidencia de la presencia de átomos, desde luego que sí, pero la idea de átomo ha estado ahí desde Demócrito y ha tomado muchas formas. O sea, años antes del movimiento browniano y del artículo de Einstein, y no tan lejos, digamos 10 años antes, J.J. Thomson tenía un modelo del átomo, ¿ah? Y medía en el experimento, en el laboratorio, hacía mediciones para tratar de verificar su modelo de átomo. Tal suerte que no podemos decir que Einstein fue el descubridor. Y Rutherford hizo un modelo después de Thomson, siendo alumno de Thomson, hizo su propio modelo de átomo antes de que Albert Einstein explicara el movimiento browniano. Entonces, sí, yo no estaría de acuerdo con que Albert Einstein es el descubridor.
y además que es el descubridor de todo lo que se le atribuye. El fotoeléctrico por el que le dieron el premio Nobel no lo descubrió él, ¿verdad? Hubo científicos que lo estudiaron mucho antes. Hertz en el siglo anterior lo había estudiado, y Philip, quien recibió el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, lo estudió a detalle. Bueno, que Albert Einstein tampoco, y así creo que se le atribuye más de la cuenta a Albert Einstein. Pero bien, en todo caso, a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, los físicos hemos desarrollado una idea de la constitución de la materia, de lo que está hecho todo lo que nos rodea. Y la que tenemos actualmente tiene que ver con la existencia de partículas elementales, en una especie de átomos de Demócrito, ¿no? La palabra átomo se le asignaría a algo que actualmente sabemos es divisible. Entonces la palabra quedó ya equivocada en el sentido de que le llamamos átomos a los elementos químicos, es decir, al hidrógeno, al helio, al carbono, al oxígeno, le llamamos átomos para decir que son indivisibles, cuando en realidad son divisibles, pero es una cuestión histórica. Hoy sabemos que esos átomos, como el hidrógeno o el oxígeno, están formados por un núcleo que está hecho de protones y neutrones, que son circundados, digamos, para verlo clásicamente de manera muy, muy plástica, que están siendo orbitados por electrones. Y pensamos que esos núcleos que están hechos de protones y de neutrones forman parte de todo lo que nos rodea, pero que esos protones y neutrones en realidad no son elementales, que esos protones y neutrones están compuestos por partículas elementales, a las que consideramos actualmente elementales, que son quarks. Pensamos pues que las partículas elementales en nuestros días son los quarks. Existen 6 tipos de quarks con diferentes nombres, y pensamos que esos son las partículas elementales. Y existen además 6 leptones, de tal manera que hay 12 partículas, 6 quarks y 6 leptones, que constituyen todo lo que nos rodea. Eso es lo que pensamos. Nuestra tabla periódica de los elementos está formada entonces por 12 partículas, 6 quarks y 6 leptones. 6 quarks, que son el quark arriba, el quark abajo, el quark encanto, el quark extraño, el quark cima y el quark fondo. Esos son los nombres, son nombres imaginativos, poco comunes, pero son los nombres que han adquirido a lo largo de los años. Todos han sido observados, entre comillas, tenemos evidencia de su existencia para todos ellos, y existen 6 leptones. El electrón, con el que estamos muy familiarizados, ¿verdad?, porque forman a los átomos, pero existen otros 2 leptones más pesados que son parientes cercanos del electrón, que son el muón y el tau. Entonces es una especie de electrón, un muón que es un electrón más pesado y un taón que es como más pesado que ambos, y cada uno viene acompañado con un neutrino, que es una partícula extremadamente ligera y que es difícil de observar, pero de la que tenemos ya evidencia, de los 3 neutrinos, el neutrino del electrón, el neutrino del muón y el neutrino del tau. Tenemos evidencia experimental de su existencia y de algunas de sus propiedades. Esas son las partículas elementales que consideramos forman todo lo que nos rodea. 6 quarks y 6 leptones. Es más o menos el modelo que tenemos de la naturaleza. Tengo una duda con las... A ver. Hay 6 quarks y 6 leptones que forman tanto el protón como el neutrón. O sea, forman el neutrón y el protón. Es correcto, sí. Bueno, y los protones están, digamos que los protones están hechos de 3 quarks, 2 quarks arriba y un quark abajo, mientras que los neutrones, también hechos de 3 quarks, están hechos de 2 quarks abajo y un quark arriba. Listo. Y el electrón, esa es donde tengo más la duda. Usted nombró otras partículas ahí, entre ellos los neutrinos. ¿El neutrino es una partícula más pequeña que el electrón y las otras 2 que nombró? ¿Cómo funciona eso ahí? Estrictamente hablando, nosotros no hablamos de tamaños, ¿verdad? Pero sí, por supuesto que en términos divulgativos, claro, a menudo cometemos, digamos, alguna o utilizamos alguna libertad poética, alguna libertad literaria, y hablamos de tamaños, pero todas estas partículas, los 6 quarks y los 6 leptones,
son puntuales, las consideramos como partículas puntuales, ¿verdad? Se les puede asociar, no es correcto estrictamente hablando asociarles un tamaño, pero a menudo pensamos en la masa equivocadamente consideramos la masa como si fuera tamaño, y es una idea equivocada, pero digamos que para hablar de la masa, y la masa no se refiere a materia, no se refiere a tamaño, la masa es resistencia al movimiento, nada más, resistencia al movimiento. Entonces diremos que esas partículas están ordenadas en 3 familias, de ligera a más pesada. La primera familia es el quark arriba, el quark abajo, el neutrino, el electrón y el electrón. Y esa es la familia más ligera de las partículas elementales. Después viene la segunda familia, que es el quark encanto, el quark extraño, el neutrino del muón y el muón. Esa es un poco más pesada que la familia 1, que la primera familia. Y luego viene una tercera familia, que es el quark cima, el quark fondo, el neutrino del tau y el tau. Y esa es la familia más pesada de las 3 que existen. Entonces sería como un poco más preciso hablar de masa para referir las partículas. Claro, a mí lo que me crea dudas, y yo estoy intentando pues también tener en cuenta los comentarios que me han hecho, digamos, mis estudiantes o personas que les gusta la ciencia. Yo le pregunté a otro profesor, ¿alguien ha visto un átomo? O sea, cuando usted ahorita repitió, creo que una vez una palabra que es pensamos que hay más partículas elementales. Ese pensamos, ¿qué significa? O sea, que es física teórica, que se puede demostrar matemáticamente la existencia de esas partículas, o que realmente sí está demostrada la existencia de todas esas partículas. Bueno, la ciencia, el trabajo científico, pues como nos enseñan en la escuela, tiene un método para acceder al conocimiento, y el método consiste en formular una hipótesis de la realidad y luego buscar verificarla o falsearla en el laboratorio y con las observaciones. Ese es el método que utilizamos para aprender de la naturaleza. Y a menudo en los estudios tienen métodos que nos llevan a decir que algo existe o no existe, que confirma una hipótesis o no. Pero no debemos tampoco cometer el error de pensar que solamente aquello que vemos, literalmente, ¿no? El verbo ver, de ver visible, es lo único que existe, ¿verdad? Tenemos que ampliar la concepción de ver, de observar, tenemos que ampliarla, y ese es el caso. Si no, tenemos que ver a los quarks con nuestros propios ojos para pensar que los quarks existen. Nosotros lo que tenemos que hacer es cuáles son las consecuencias de que existan esas partículas adentro de los protones. ¿Qué es lo que ocurriría si los protones están hechos de 3 quarks? Y entonces planteamos esa hipótesis y vamos al laboratorio y observamos si esas cosas realmente ocurren, y si esas cosas son tan inconfundibles que nos dan una evidencia bastante buena de que realmente los protones están hechos de 3 quarks. Eso es lo que ha ocurrido. Y nosotros tenemos evidencia, digamos, contundente de que los protones están hechos de quarks desde 1969. En 1969, con experimentos de aceleradores en los Estados Unidos, en la costa oeste, en SLAC, en Stanford Linear Accelerator Laboratory, se realizaron experimentos que no nos dejaron ya mayor duda de que los protones están hechos de quarks, ¿no? Esos experimentos hacían chocar electrones contra protones. Se aceleraban electrones a muy alta energía y se los hacía chocar contra los protones. Y la gente que estaba involucrada en el experimento podía medir el ángulo con que ese electrón era dispersado. Es un experimento de dispersión. Y la información que se medía, ese ángulo de dispersión, nos indicaba con mucha claridad que había centros dispersivos adentro del protón. Eso nos quedó
nos quedó muy claro de las observaciones que había tres centros adentro del protón que están dispersando de la materia de la manera prevista a los electrones. Eso fue una evidencia que, pues, por supuesto, no es la única. Hay muchas otras mediciones que nos dejan ver claramente, que los quarks están ahí dentro de los protones y que constituyen, pues, la estructura de esos nucleones. Y los leptones, profe. Usted dice que en el 69 se pudo comprobar la existencia de los quarks. ¿Y los leptones? Bueno, de los leptones, nosotros tenemos evidencia de hace más de 100 años. El electrón se lo conoce desde Thomson en 1895. El electrón, en cierta manera, podemos decir que es la primera partícula elemental conocida, en el sentido de que se la descubrió en Inglaterra, en el laboratorio de J.J. Thomson, a través de un experimento con un tubo de rayos catódicos. Un tubo de rayos catódicos es una terminal hecha de un material específico que tiene ciertas características y que se coloca enfrente de otro y se coloca una diferencia de potencial considerable. Eso desprende electrones desde una terminal para precipitarse en el otro y se puede observar con fluorescencia, hay métodos para hacerlo, se puede observar y se pueden estudiar sus propiedades. J.J. Thomson lo hizo. Descubrió entonces la existencia de una carga eléctrica negativa que estaba en los átomos, desprendiéndolos con un tubo de rayos catódicos. Midió su masa, midió su carga, midió su relación carga-masa y nos dio las primeras evidencias de que los electrones existían y que formaban parte de los átomos. Nosotros conocemos a los electrones desde entonces, y desde entonces los experimentos no han logrado encontrar una subestructura en los electrones. No tenemos evidencia de que los electrones tengan subestructura, de tal suerte que han calificado desde entonces como partículas elementales, ¿no? Con el paso del tiempo se descubrirían, por supuesto, los muones en los años 40 del siglo pasado, 47 por ahí. De hecho, en experimentos de rayos cósmicos apareció una partícula con la misma carga que el electrón, con muchas características muy parecidas a las del electrón, pero que era un poco más pesado. Quedó establecida la existencia del muón, y luego también en el SLAC, en el mismo laboratorio donde se descubrieron los quarks, en Stanford Linear Accelerator, en 1974, o sea, unos años después del descubrimiento del quark arriba y el quark abajo, ahí en ese laboratorio, se tuvo evidencia de la existencia del tercer leptón, que es el tau, que es el leptón tau, que sería el tercero en esta estructura de familias de las partículas elementales. ¿Por qué le pusieron tau? ¿Tiene que ver algo con el tau en Japón? Tau es una letra griega, ¿no? Como la mu es una letra griega. Ah, correcto. Se puso muon por la letra griega mu, que era la letra griega con la que empezaba mesón en griego, que significa medio. Entonces la gente pensó que ese iba a ser un leptón de tamaño medio, de masa media, es decir, para usar aquí tamaño y masa, ¿no? Es decir, que iba a ser más pesado que el electrón, pero no tanto más pesado, sino que iba a ser medio, que iba a ser mesón, en términos de la palabra griega. Y como la primera letra era de mesón, era mu, entonces se le puso muón, para decir medio, de peso medio, para hablar en términos de boxísticos, de peso medio. Entonces se le quedó muón. El tau era el tercero de los leptones, y la palabra griega de tercero, que no recuerdo ahorita cómo es la palabra griega, empezaba con tau. Entonces, alfa, beta, gamma, si no estoy mal, alfa, beta, gamma. No, alfa, beta, gamma son las primeras letras del alfabeto griego. Estamos hablando de los números. Pero del tercer en griego, no sé, lo podemos googlear, no se dice, pero tengo entendido que aparece, que empieza con la letra tau, como en español, empieza con tau tercero, T de tercero. Tau es la T en griego, y entonces se le quedaría pues tau de ser el tercero de los leptones, ¿no?
Correcto. Es más o menos la historia de los nombres. Lo confundí acá, mire cómo es el tema del lenguaje, lo confundí. Yo decía, ¿será que tiene relación con el taoísmo? Pues acá, No. en mi ignorancia. Sí, no es. Aunque a menudo aparecen cosas de ese estilo. Sí, claro. En la historia de la física no es el caso del Tao. Del Tao.